Primero fue la milpa y después la ciudad. Primero las chinampas y los canales, después los templos y las calzadas. La memoria del suelo que pisamos sigue cargada de quintoniles, hongos y frutales. Seguimos comiendo de esta tierra y seguimos necesitando que la vida esté en ella. La frontera de los edificios y el concreto no es otra ciudad. Son maizales, nopaleras y chinampas. El espejismo de desarrollo escondió el sentido de las ciudades. Juntarnos, estar a salvo y asegurarnos que todos comamos. Sí, yo desde que tengo uso de razón, yo siempre me he dedicado al nopal. Para mí la tierra significa mucho, para mí la tierra es todo. Milpalta ha sido una comunidad indígena que fue fundada desde antes de los aztecas. Milpalta fue fundada primero por los chichimecas. Su verdadero nombre es Malacaxtepec Momoxco. La Ciudad de México come nopales, pero no sabe ni de dónde vienen, ¿no? Y el producto es de Milpalta, para que sepan que en la Ciudad de México hay terrenos de cultivo, que no todo es pavimento, que no todo son edificios. El campo es indispensable, no nada más para Milpalta, para toda la ciudad. Y precisamente por eso se le tiene que resguardar a Milpalta. Se le tiene que respetar su territorio, sus terrenos, sus cultivos. Como ya no tiene para dónde crecer la ciudad, ahorita le están apuntando aquí al sur, y al sur estamos nosotros, ¿no? Se hizo un frente al gobierno muy fuerte. Vino el ejército, granaderos, pero no lograron someter a Milpalta. A nosotros no nos interesa sus proyectos transnacionales del gobierno. Aquí vamos a defender la tierra así como está, y que no venga a meter sus narices el gobierno. ¿Qué es la agroindustria? ¿Cómo podemos estar mezclando agro con industria? La cosa fue, vamos a incrementar muchísimo la producción por medios técnicos. Entonces se instaura que la agricultura es riego, es fertilizantes sintéticos, es desperdicio, es combustibles, cambios en el uso de suelo, deforestación, empaque, refrigeración, ¿no? Transportes aéreos, marítimos. Pero detrás de eso hay toda una como un plan para desarraigar los cultivos originales y de paso pues te vas deshabilitando a las comunidades y a las tradiciones, ¿no? ¿Es así? ¿Es tan inevitable o otro mundo es posible? Sí es posible, pues la Ciudad de México es una ciudad muy campesina. De las 16 delegaciones de la Ciudad de México, al menos 10 son delegaciones donde se produce un montón de comida. Ciudades como la Ciudad de México tienen un enorme poder que podrían usar en hacer compras institucionales a esa producción campesina local. Podría haber mucha más impulso, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, realmente un freno al poder de las corporaciones. O sea, en hospitales repartiendo gaseosas y comida chatarra, calorías vacías, y en las escuelas igual. Y son poderosísimas. O sea, poner un freno a eso también. Pues aquí estamos, aunque nadie lo crea, estamos en la Ciudad de México, ¿no? Sí, en la Ciudad de México muchos piensan que ya no se siembra, y sí, miren, todavía andamos aquí trabajando. ¿Antes era agua o siempre fue una tierra que se utilizaba para sembrar? ¿Qué es lo que era aquí? Bueno, aquí sí siempre ha sido para sembrar. Mi papá antes sembraba lo que era el maíz, el frijol, flor de calabaza. Es increíble cómo empiezan a salir las plantas. Es una emoción muy grande. Mi papá nos enseñó a amar la tierra, a protegerla. ¿Hay algo que tiene que ver con la mancha urbana también que hace que se complique todo esto? Las invasiones. No, terrible, sí. Piensan que eso está desocupado y lo ven grandísimo, pero realmente para nosotros es una zona de trabajo. Es una zona donde damos vida, donde hay vida. Y digo, hace mucho tiempo fue la revolución que les dotó de estas tierras, sí, pero ahora hay que volverlo a defender, ¿no? Ah, sí, Zapata dijo tierra y libertad, pero pareciera que no es cierto, porque no es verdad. Hasta la fecha nosotros seguimos en la lucha.
Sí sabemos que hay empresas que están interesadas y pues igual y me lo pueden quitar si no me pongo las pilas, ¿no? A pesar de que mi abuelo fue revolucionario, si ustedes pueden ver, realmente no ha cambiado mucho la situación. La tierra no es de quien la trabaja, al parecer. La tierra no es del quien la trabaja, es el que tenga el poder y tenga con qué pagar y tenga cómo hacer sus tranzas. Ahí es donde está realmente el derecho que ellos tienen. Nosotros no lo tenemos. La historia productiva de Xochimilco tiene que ver desde antes de los mexicas llegando al valle. Dicen que por ahí del siglo X, los xochimilcas llegaron al valle, fueron como de los primeros. Empezaron a construir este sistema productivo súper diverso y rico, ¿no? Que se convirtieron en las chinampas. Hay datos en donde dice que había veces que entraban hasta 1000 canoas por día, llena de alimentos desde Xochimilco. Entonces estamos hablando que desde entonces era un sistema altamente productivo. La chinampería, por sus características, es un trabajo manual. Entonces no puede competir de la misma forma con otros núcleos como el Bajío o Puebla. Pero activando la zona chinampera y activando otros núcleos urbanos que por supuesto tienen la disponibilidad de generar su propio alimento, pues estaríamos hablando de un poco como de dejar de depender de otros insumos, ¿no? Que ni siquiera a veces son nacionales, generalmente todo se importa. Entonces, para una ciudad del tamaño de la Ciudad de México, creo que eso sería vital para que sobreviviera. Aquí atrás está el huerto urbano Catitlán, que pues es un lugar de producción de alimentos urbano, ¿no? Empezamos a generar una relación de producción con el comedor comunitario. Nosotros les dábamos verduras, hojas, y ellos nos daban su basura orgánica, que de hecho nos sirvió a nosotros bastante porque empezamos a hacer la composta y empezamos a crear más camas de cultivo. Se puede ser campesino en la ciudad. Se puede ser, exactamente. ¿Recomendarías esto como esta experiencia para todo, así en toda la ciudad? Para todos, ¿Sí? Desde casas, desde empresas, desde edificios, desde personas que tengan su banqueta en la calle. Y la agricultura es algo pues, muy, muy noble y sí te da muchas cosas. Cuando tú trabajas la tierra, el estar en contacto con ellas te tranquiliza, te pone muy feliz, te pone en paz. Sí me he dado cuenta que estas luchas a veces son muy poco visibles, pero sí están ahí, ¿no? O sea, sí hay gente luchando por el pedacito de tierra que aún nos queda y que hay que salvar. Y está muy chido encontrar a más gente así. Creo que es lo que más te da la agricultura. Te aprendes a relacionar. Qué chingón, qué buen viaje, qué afortunado. Sí, la verdad me salvó la vida, ¿eh? Yo ya estaba para la calle. Sí, sí le puedo decir así. Qué afortunado, ¿no? Y qué inspirador también. Me encanta ver que haya personas que desde un entorno muy pequeñito, muy autónomo, o sea, esta de una ciudad dentro de muchas ciudades, pueda como que cambiarla completamente y dar esa sensación utópica de que en algún momento una ciudad puede ser completamente autosustentable. Incluso también, ¿no? Lo que nos decían de la conexión con la tierra es como volver a conectar y pensar que las personas chilangas también son campesinas. Ay, sí, y que alguien que lo haga diga, me salvó, esto me salvó la vida. O sea, atreverte a decir que algo te salvó la vida es mucho, ¿no? Como que hay un ciclo que se cumple de una forma muy armónica. Apostar por la tierra puede ser en medio de Iztapalapa, en Tláhuac, en donde o en menos te lo Xochimilco. esperes. Sí. En tu azotea, ¿no? En tu azotea, sí, exacto. Ahora hay un sistema de creación de cultivos, como las chinampas, milenario, ¿no? Claro. Pero también tienes mujeres ejidatarias o núcleos ejidales resistiendo y defendiendo la tierra mediante amparos, pero también tienes huertos urbanos pequeños que están reconectando, y entonces no hay una sola respuesta, sino la respuesta es diversidad.